Vivimos en una época donde hablar de conciencia se ha vuelto común, casi una moda intelectual. Escucho con frecuencia a personas decir que están más despiertas, más informadas, más sensibles a lo que ocurre dentro y fuera de ellas. La mente se expande, las percepciones se multiplican, las teorías se acumulan. Sin embargo, algo inquietante ocurre en silencio. Cuanto más estímulo recibimos, menos dirección parece tener nuestra atención. Pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que la conciencia, cuando no está orientada por un propósito claro, se fragmenta y se convierte en ruido interno. No basta con percibir más, es necesario saber hacia dónde se dirige esa percepción. De lo contrario, la lucidez se dispersa como luz sin lente que la enfoque. En mis investigaciones comprendí que la mente humana es capaz de captar una cantidad inmensa de información, pero esa capacidad no garantiza sentido. Al contrario, puede generar saturación. Una conciencia expandida sin dirección se vuelve un campo inestable, lleno de intuiciones inconexas, reflexiones dispersas y una sensación constante de inquietud. He visto personas ampliar su comprensión del mundo y al mismo tiempo perder claridad sobre su propia vida. Se interesan por múltiples corrientes, exploran distintas perspectivas, cuestionan todo, pero no construyen nada. La conciencia, en lugar de convertirse en herramienta de integración, se transforma en un eco interminable de pensamientos sin jerarquía. Y ese eco desgasta, porque la mente necesita orientación tanto como apertura. Cuando no existe un propósito que articule la experiencia, cada estímulo compite por atención. Cada idea exige prioridad. Cada emoción reclama protagonismo. Entonces, la conciencia deja de ser un instrumento de creación y se convierte en una fuente de dispersión. La pregunta esencial no es cuánto percibes, sino para qué percibes. ¿Hacia dónde diriges tu claridad? ¿Qué estructura organiza tu comprensión? Sin propósito, la expansión se vuelve caótica. Con propósito, la conciencia adquiere coherencia. En este recorrido exploraremos esa diferencia fundamental, porque despertar no es acumular percepciones, es aprender a ordenarlas en función de un sentido que les otorgue dirección y profundidad real. Cuando comencé a estudiar con mayor rigor la naturaleza de la conciencia, comprendí que su expansión no garantiza integración. Podemos ampliar nuestra percepción, cuestionar nuestras creencias, acceder a estados internos más sutiles y aún así permanecer desorientados. La conciencia es potencia pura, pero la potencia sin dirección se dispersa. Es como un río que en lugar de fluir hacia un cauce definido, se desborda y pierde fuerza en múltiples ramificaciones. He observado que muchas personas despiertan a nuevas comprensiones, pero no saben qué hacer con ellas. Se vuelven críticas, analíticas, hiperconscientes de las contradicciones del mundo, pero no transforman esa claridad en acción estructurada. Entonces aparece una forma peculiar de cansancio, el agotamiento de pensar demasiado sin avanzar con precisión. La mente comienza a producir interpretaciones constantes, todo se vuelve objeto de análisis. Cada experiencia es examinada, diseccionada, reinterpretada. Sin embargo, esa actividad no siempre conduce a mayor coherencia. A veces genera saturación. La conciencia sin propósito se llena de información, pero carece de dirección. Y cuando no existe una orientación clara, la atención se fragmenta. Saltamos de una idea a otra, de un proyecto a otro, de una inquietud a otra, sin consolidar ninguna. Este fenómeno no es falta de inteligencia, es falta de eje. El propósito funciona como un principio organizador. No limita la expansión, la estructura. Permite que la percepción se convierta en herramienta de construcción y no en ruido acumulativo. Cuando sabes para qué quieres comprender, tu atención se vuelve selectiva. Dejas de absorber todo indiscriminadamente. Comienzas a discriminar lo esencial de lo accesorio. En ese momento, la conciencia deja de ser un campo caótico y se transforma en un sistema coherente. Comprendí que la madurez no consiste en saber más cosas, sino en saber hacia dónde dirigir lo que sabes. El propósito no es una meta rígida. Es una orientación profunda que alinea pensamiento, emoción y acción. Sin esa alineación, la expansión se vuelve dispersión. Con ella, la conciencia adquiere dirección y sentido,
Existe una ilusión peligrosa en el desarrollo interior, creer que mientras más consciente eres, más completo estás. Sin embargo, he observado que la conciencia puede crecer en amplitud y disminuir en profundidad. Puedes percibir múltiples dimensiones de la realidad, entender sistemas complejos, cuestionar narrativas sociales y aún así experimentar una sensación persistente de vacío. Ese vacío no proviene de la falta de información, sino de la ausencia de orientación. Cuando la conciencia no está vinculada a un propósito, comienza a girar sobre sí misma. Analiza, interpreta, compara, reflexiona, pero no avanza. Es un movimiento circular que produce la sensación de actividad constante sin transformación real. En ese estado, la mente se convierte en un generador incesante de estímulos internos. Cada nueva comprensión exige otra más. Cada respuesta abre 10 preguntas adicionales. Y aunque la curiosidad es una fuerza valiosa, cuando no está anclada en un eje claro, puede convertirse en dispersión sofisticada. He visto personas que desarrollan una enorme sensibilidad hacia las dinámicas humanas, que comprenden con lucidez las estructuras invisibles del poder, de la cultura, de la psicología, pero no logran construir una dirección vital coherente. Su conciencia es amplia, pero no está integrada. El propósito no es una limitación de la libertad, es el principio que permite que la libertad se exprese con coherencia. Sin propósito, la conciencia se convierte en un eco interminable de posibilidades. Con propósito, se convierte en fuerza creadora. Comprendí que la pregunta no es ¿cuánto puedes comprender?, sino ¿qué estás dispuesto a construir con lo que comprendes? El propósito organiza la energía mental. Define prioridades, establece jerarquías, permite decir no a lo superfluo para profundizar en lo esencial. Cuando este eje falta, la conciencia se vuelve vulnerable al exceso de estímulos. Se distrae con facilidad, se entusiasma y se dispersa con la misma rapidez. Entonces aparece el ruido, pensamientos que no conducen a acción, emociones que no se integran, ideas que no se concretan. La expansión sin dirección produce saturación. La dirección convierte la expansión en sentido. Comprendí entonces que el ruido no es simplemente exceso de sonido, sino exceso de conciencia sin orden. El ruido interno aparece cuando múltiples pensamientos compiten por atención sin un criterio que los organice. No es ignorancia lo que nos satura, es desorientación. Podemos estar profundamente informados y al mismo tiempo interiormente caóticos. La mente despierta pero sin propósito se convierte en un espacio donde todo tiene la misma importancia y por lo tanto nada la tiene realmente. Esa igualdad indiscriminada desgasta. Cuando no existe jerarquía, la atención se fragmenta. Una idea brillante pierde fuerza porque es desplazada por otra más novedosa. Un proyecto significativo se abandona ante el surgimiento de una inquietud distinta. La conciencia, en lugar de profundizar, salta. Y ese salto constante impide consolidar sentido. Observé que muchas personas se sienten inquietas no porque les falte capacidad, sino porque su energía está distribuida en demasiadas direcciones. El propósito actúa como un centro gravitacional, no elimina la diversidad de intereses, pero los ordena alrededor de un eje. Sin ese eje, la mente oscila entre entusiasmo y frustración. Cada nuevo descubrimiento genera impulso momentáneo, pero al no integrarse en una estructura mayor, se diluye. Entonces surge la sensación de estar siempre comenzando y nunca culminando. La conciencia sin propósito se vuelve hiperactiva pero improductiva. Produce reflexión constante pero no consolidación. Comprendí que el propósito no es un objetivo superficial como alcanzar éxito o reconocimiento. Es una orientación profunda que responde a la pregunta ¿para qué estoy desarrollando esta claridad? Cuando esa respuesta es honesta y consistente, la mente encuentra dirección. Comienza a filtrar información de manera natural. Deja de perseguir cada estímulo atractivo. Aprende a concentrarse. En ese momento, la conciencia deja de ser ruido y se convierte en instrumento. La energía mental se alinea. La percepción se afina. La acción adquiere continuidad. Y la vida comienza a organizarse alrededor de un sentido que no dispersa, sino que integra.
En mis investigaciones sobre el campo de la conciencia advertí algo decisivo. La mente no tolera el vacío de dirección. Si no eliges un propósito consciente, tu atención será capturada por propósitos ajenos. La cultura, la publicidad, las expectativas sociales, las dinámicas de comparación, todo comenzará a dictar hacia dónde se orienta tu energía. Entonces creerás que estás eligiendo, cuando en realidad estás reaccionando. La conciencia sin propósito propio se convierte en territorio disponible para influencias externas. Y esa disponibilidad genera ruido, porque cada estímulo impone una prioridad momentánea distinta. Hoy te entusiasma una idea, mañana otra, pasado mañana una tercera, que contradice a las anteriores. No hay eje que organice la experiencia, solo impulsos sucesivos. Comprendí que el propósito no es una meta rígida, es un criterio interno que permite discriminar. Es la capacidad de preguntarte con honestidad: ¿esto que estoy pensando, aprendiendo o haciendo contribuye a la dirección que he decidido asumir? Si la respuesta es no, la conciencia aprende a soltar. Si la respuesta es sí, profundiza. Esa simple distinción reduce el ruido de manera inmediata. La mente deja de reaccionar compulsivamente a cada estímulo atractivo. Comienza a elegir con mayor precisión. He visto personas desarrollar gran lucidez crítica hacia el mundo, pero vivir atrapadas en dinámicas que no eligieron conscientemente. Analizan sistemas, cuestionan estructuras, comprenden complejidades, pero no han definido su propia orientación. Entonces su conciencia se vuelve un espacio saturado de observaciones sin aplicación concreta. El propósito transforma la observación en construcción, permite que la claridad se traduzca en acción sostenida. Sin propósito, la mente puede volverse brillante, pero estéril. Con propósito, incluso una comprensión sencilla puede volverse profundamente transformadora. La diferencia no está en la cantidad de conciencia, sino en su dirección. Y esa dirección no se impone desde afuera, te elige desde adentro. Cuando esa elección es clara, la conciencia encuentra coherencia. Cuando no existe, el ruido ocupa su lugar. Existe otra consecuencia sutil de la conciencia sin propósito: la ansiedad. Cuando la mente percibe múltiples posibilidades pero no ha decidido hacia cuál orientarse, experimenta una tensión constante. Es como si cada camino potencial reclamara ser recorrido al mismo tiempo. La expansión perceptiva abre opciones, cuestiona límites, revela horizontes antes invisibles, pero sin un eje que organice esa amplitud, la libertad se convierte en presión. La mente comienza a preguntarse si está eligiendo correctamente, si está perdiendo oportunidades, si debería explorar otra dirección distinta. Esa duda permanente no es señal de profundidad, es síntoma de dispersión. Comprendí que la ansiedad moderna no proviene solo del exceso de información, sino de la falta de propósito que la estructure. La conciencia recibe estímulos ilimitados, pero carece de una orientación que permita jerarquizarlos. Entonces todo parece urgente, todo parece relevante, todo parece imprescindible, y al intentar atenderlo todo, se diluye la energía. El propósito no elimina la complejidad, pero introduce claridad en medio de ella. Permite decidir qué merece atención sostenida y qué puede ser descartado sin culpa. Cuando esta selección se vuelve consciente, la ansiedad disminuye. La mente deja de perseguir cada posibilidad y comienza a profundizar en una dirección elegida. He observado que quienes definen con honestidad su propósito experimentan mayor serenidad, no porque tengan menos desafíos, sino porque su energía no está dispersa. Saben hacia dónde dirigir su esfuerzo. Aceptan que no pueden abarcarlo todo y eligen con responsabilidad. En cambio, la conciencia sin propósito vive en estado de comparación constante. Se mide frente a múltiples modelos, intenta responder a expectativas contradictorias, busca validación en distintos frentes. Ese movimiento fragmenta. El propósito integra, no limita la expansión, la canaliza, transforma la libertad abstracta en acción concreta. Y cuando la acción se alinea con un sentido claro, la mente deja de ser un espacio saturado de ruido y se convierte en un instrumento afinado, capaz de crear con coherencia
En este punto comprendí que el propósito no es una meta externa, sino una decisión interna de dirección. No se trata necesariamente de una profesión específica o de un logro visible. Es algo más profundo. Es la respuesta honesta a la pregunta sobre qué tipo de impacto deseas ejercer con tu conciencia. Cuando esa respuesta es clara, incluso las acciones pequeñas adquieren coherencia. Sin embargo, cuando esa pregunta se evita, la conciencia comienza a buscar sustitutos. Se aferra a distracciones, a debates interminables, a análisis excesivos que dan la ilusión de profundidad sin exigir compromiso real. La mente puede volverse extremadamente sofisticada en su capacidad de reflexionar, pero si no existe una dirección definida, esa sofisticación se convierte en un circuito cerrado. He visto individuos capaces de comprender dinámicas psicológicas complejas, de explicar sistemas sociales con precisión admirable, pero incapaces de sostener un proyecto propio con constancia. No les falta inteligencia, les falta eje. El propósito es el principio que convierte la comprensión en construcción. Es lo que permite que una idea deje de ser interesante y se transforme en compromiso. Sin ese compromiso, la conciencia se dispersa en múltiples entusiasmos momentáneos. Cada nueva posibilidad parece prometedora, pero ninguna se consolida. Entonces aparece una sensación persistente de insatisfacción, no porque no haya capacidad, sino porque no hay continuidad. El propósito introduce continuidad, permite sostener una dirección aun cuando el entusiasmo inicial disminuye, permite atravesar la dificultad sin abandonar el proceso. La conciencia sin propósito busca estímulo constante. La conciencia con propósito tolera el trabajo profundo, y ese trabajo profundo es el que transforma. Comprendí que la expansión verdadera no consiste en acumular experiencias, sino en organizar la energía mental alrededor de un sentido elegido. Cuando esa organización ocurre, el ruido disminuye, las prioridades se aclaran, la vida deja de ser una sucesión de intereses fragmentados y comienza a estructurarse alrededor de una intención coherente que guía pensamiento, emoción y acción con mayor estabilidad. A medida que profundizaba en esta comprensión, advertí que el propósito no surge de la imposición externa, sino de la integración interna. No puede ser adoptado como una moda ni asumido por comparación. Cuando el propósito es imitado, la conciencia lo rechaza silenciosamente. Puede sostenerlo por un tiempo, pero tarde o temprano aparece la resistencia, el aburrimiento, la sensación de estar viviendo una dirección que no es propia. Entonces el ruido regresa. Por eso afirmo que el propósito auténtico nace del reconocimiento honesto de tus capacidades, tus inquietudes y tu responsabilidad frente al mundo. No es una fantasía grandiosa, es una orientación realista y coherente con tu estructura interna. Comprendí que cuando una persona intenta vivir el propósito de otro, su energía se fragmenta. Una parte avanza, otra duda, otra se resiste. Esa división produce desgaste. En cambio, cuando el propósito está alineado con la naturaleza profunda del individuo, la energía fluye con mayor continuidad. No desaparecen los obstáculos, pero la dirección se mantiene firme. La conciencia deja de oscilar entre múltiples caminos y comienza a profundizar en uno elegido con convicción. Esto no significa rigidez absoluta. El propósito puede evolucionar, pero no cambia por impulso momentáneo, se transforma a medida que la comprensión madura. La diferencia es clara. La dispersión salta de dirección en dirección, la evolución ajusta sin perder coherencia. He observado que quienes definen un propósito auténtico desarrollan mayor disciplina natural. No necesitan forzarse constantemente, porque la dirección elegida tiene sentido para ellos. La mente ya no necesita perseguir cada estímulo externo. Comienza a filtrar de manera espontánea lo que fortalece su eje y descartar lo que lo debilita. El ruido disminuye porque la atención tiene centro, y cuando la atención tiene centro, la conciencia se convierte en una fuerza creativa estable. Sin propósito, la expansión se diluye. Con propósito, la expansión se organiza y produce transformación tangible. Comprendí entonces que el propósito no solo organiza la mente, también redefine la identidad. Cuando no existe una dirección clara, la identidad se construye a partir de estímulos externos, opiniones ajenas, tendencias culturales,
expectativas familiares. La conciencia, al no tener un eje interno, adopta máscaras sucesivas. Hoy se define por una ideología, mañana por otra. Hoy se entusiasma con una visión del mundo, mañana la descarta por una más atractiva. Esa inestabilidad identitaria genera ruido porque no hay continuidad. Sin continuidad no hay profundidad. El propósito, en cambio, introduce una narrativa coherente en la experiencia. No una historia rígida, sino un hilo conductor que conecta decisiones, aprendizajes y desafíos. Cuando sabes hacia dónde te diriges, incluso los errores adquieren sentido. Se convierten en parte del proceso, no en contradicciones que te fragmentan. He observado que quienes carecen de propósito tienden a buscar validación constante, necesitan confirmación externa para sentirse orientados. Pero cuando la dirección nace desde adentro, la validación pierde centralidad. No desaparece el deseo de reconocimiento, pero deja de ser el motor principal. El propósito transforma la relación con el tiempo. Ya no se vive en la urgencia de resultados inmediatos, sino en la construcción sostenida. La conciencia deja de saltar de estímulo en estímulo y comienza a consolidar experiencia. Esto reduce el ruido porque elimina la necesidad de redefinirse constantemente. La identidad se estabiliza alrededor de una intención profunda. No se trata de encerrarse en una definición fija, sino de tener un centro desde el cual evolucionar. Cuando ese centro falta, la mente se dispersa en múltiples versiones de sí misma. Cuando existe, la conciencia encuentra coherencia. Y esa coherencia produce una forma particular de calma. No la calma de la pasividad, sino la de quien sabe hacia dónde dirige su energía. En ese estado, la expansión deja de ser caótica y se convierte en construcción consciente. A esta altura comprendí que el propósito no solo reduce el ruido mental, sino que transforma la relación con la responsabilidad. Cuando la conciencia carece de dirección, es fácil dispersar la energía en análisis interminables, en opiniones constantes, en críticas sofisticadas que no implican acción, pero cuando existe un propósito claro, cada comprensión adquiere peso ético. Ya no puedes limitarte a observar. Debes decidir cómo esa claridad se traduce en conducta. El propósito convierte la conciencia en compromiso. Sin él, la mente puede convertirse en espectadora brillante pero inactiva. Con él, incluso una percepción sencilla puede convertirse en acto coherente. He visto personas extremadamente conscientes de las injusticias del mundo, de las dinámicas psicológicas que generan sufrimiento, de los mecanismos culturales que fragmentan a la sociedad, pero incapaces de comprometerse con una dirección concreta. Esa distancia entre comprensión y acción es una forma de ruido moral, produce frustración, cinismo, desgaste. El propósito cierra esa brecha, no exige resolver todo, pero sí asumir una porción de responsabilidad alineada con la dirección elegida. Cuando sabes para qué desarrollas tu conciencia, la crítica se transforma en construcción, la reflexión se convierte en práctica, la lucidez deja de ser acumulación intelectual y se vuelve intervención consciente. Comprendí que el propósito no es una carga adicional, es el puente entre claridad y sentido. Permite que la expansión de la conciencia tenga impacto real. Sin ese puente, la mente puede volverse brillante pero estéril. Con él, la energía mental encuentra cauce. La responsabilidad deja de sentirse difusa y se concentra en acciones específicas. Entonces, la conciencia deja de girar en círculos y comienza a avanzar. Y ese avance no siempre es visible desde afuera, pero internamente produce una transformación profunda. La sensación de que la claridad que has desarrollado no se desperdicia, sino que se orienta hacia algo que vale la pena sostener en el tiempo. En este punto, la pregunta inevitable aparece con fuerza. ¿Cómo se descubre el propósito sin convertirlo en una ilusión más del ego? Porque también existe el riesgo de fabricar direcciones grandiosas que solo buscan alimentar la imagen personal. Comprendí que el propósito auténtico no se impone con dramatismo, se reconoce con honestidad, no nace del deseo de ser especial, sino del reconocimiento de una responsabilidad íntima. Es aquello que incluso cuando nadie observa, sigues sintiendo que debes hacer. No porque te otorgue prestigio, sino porque al ignorarlo,
experimentas una forma sutil de incoherencia, el propósito genuino no produce exaltación constante, produce consistencia. Puede comenzar como una intuición pequeña, casi silenciosa, pero al atenderla con disciplina, empieza a organizar tu energía. La conciencia, que antes estaba dispersa, comienza a alinearse. Las decisiones se simplifican, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque el criterio se vuelve claro. He descubierto que el propósito no elimina la duda, pero la contextualiza. No elimina el miedo, pero lo integra en una dirección mayor. Cuando sabes hacia dónde te diriges, el temor deja de paralizar y se convierte en parte del proceso. La conciencia sin propósito se detiene ante cada obstáculo. La conciencia con propósito aprende a atravesarlo. Y esa diferencia transforma radicalmente la experiencia interior. El ruido disminuye no porque desaparezcan los estímulos externos, sino porque tu atención ya no responde a todos por igual. Existe una jerarquía, existe un eje, y ese eje permite que incluso el silencio tenga sentido. Cuando el propósito está presente, cada aprendizaje encuentra su lugar. Cada error aporta información. Cada logro se integra sin generar soberbia. La conciencia deja de ser un espacio saturado de posibilidades inconexas y se convierte en una estructura coherente que sostiene dirección, responsabilidad y construcción sostenida en el tiempo. Al llegar al final de esta reflexión, quiero dejarte con una certeza que no es teórica, sino vivida. La conciencia no basta por sí sola. Puede expandirse, volverse más sutil, más crítica, más perceptiva, pero si no está orientada por un propósito auténtico, termina fragmentándose. Se convierte en ruido elegante, en pensamiento sofisticado sin dirección, en lucidez que no construye. El propósito no limita tu expansión, la organiza, no reduce tu libertad, la convierte en acción coherente. Cuando defines con honestidad hacia dónde quieres dirigir tu claridad, la vida comienza a estructurarse alrededor de ese eje. Las distracciones pierden fuerza, las comparaciones disminuyen, la ansiedad se transforma en trabajo profundo. Comprendes que no necesitas abarcar todo, sino sostener con integridad aquello que eliges construir. La conciencia sin propósito se dispersa en múltiples posibilidades y termina agotada. La conciencia con propósito concentra su energía y produce transformación real. No se trata de alcanzar una meta grandiosa, sino de vivir con dirección consciente. Cada pensamiento, cada decisión, cada proyecto comienza a alinearse con una intención central. Y esa alineación genera sentido. Un sentido que no depende de aplausos ni de validación externa, sino de la coherencia interna entre lo que comprendes y lo que haces. Si has llegado hasta aquí, quizá reconoces en tu propia experiencia momentos de expansión que no supiste integrar. Tal vez percibes que tu mente es capaz de comprender mucho más de lo que actualmente construye. Esta reflexión no busca imponerte un propósito, sino invitarte a descubrir el tuyo con honestidad radical. Pregúntate para qué quieres despertar, para qué quieres comprender más, para qué quieres expandir tu percepción. Cuando esa respuesta sea clara, el ruido disminuirá. La conciencia dejará de girar en círculos y comenzará a avanzar. Y en ese avance sostenido, encontrarás algo más que claridad. Encontrarás dirección, responsabilidad y un sentido que transforma cada instante en parte de una construcción mayor.